Las redes están ardiendo. Literalmente ardiendo. Y nadie puede parar de compartir el video que acaba de salir donde Kazu dice algo que muchos esperaban pero nadie se atrevía a confirmar. Ahí está ella, frente a la pantalla, con la serenidad de alguien que lleva meses pensando lo que está a punto de decir. Sin gritar, sin insultar, sin necesidad de caer en el espectáculo. Solo palabras que pesan más que cualquier escándalo fabricado para las portadas. Y lo que dijo tiene a todos hablando porque no fue una declaración más, no fue un comunicado genérico redactado por abogados, fue algo mucho más directo y mucho más incómodo para ciertas personas que llevan meses construyendo una narrativa que hoy se cayó a pedazos. Mientras eso explotaba, Ángela Aguilar desactivó sus redes sociales sin avisar, sin explicación oficial, dejando un vacío que las especulaciones llenaron en cuestión de horas. Y del otro lado, callado pero presente, Pepe Aguilar hizo algo que nadie esperaba, algo que en silencio dice más de lo que cualquier entrevista podría revelar. Esta historia tiene 3 capas y las 3 están moviéndose al mismo tiempo. Lo que viene en los próximos minutos no lo ha contado nadie junto con el mapa completo de lo que pasó esta semana. ¿Por qué Kazu eligió este momento exacto para hablar? ¿Qué fue lo que dijo que tiene a los fans de Nodal completamente callados en redes? ¿Por qué Ángela desapareció justo después de que el comunicado de Kazu empezara a circular? ¿Y qué tiene que ver Pepe Aguilar con todo esto si él ni siquiera mencionó a Kazu en público esta semana? ¿Qué sabe el que el resto todavía no sabe? Hay algo en este momento que es diferente a todas las veces anteriores. Porque Kazu no está atacando, no está señalando, no está jugando el juego que los medios querían que jugara desde el principio. Está contando su versión sin necesidad de que suene a venganza. Y eso, créanme, es mucho más poderoso que cualquier escándalo gritado en prime time. Lo que dijo tiene peso porque viene de alguien que durante meses eligió el silencio cuando todo el mundo esperaba que explotara. Eligió quedarse callada mientras otros construían narrativas sobre ella, mientras la pintaban como la que se quedó atrás, la que perdió, la que miraba desde afuera como todo seguía sin ella. Esa fue la historia que vendieron durante meses. La madre soltera abandonada, la que no pudo competir con la nueva imagen, la que los titulares usaban como contraste cada vez que había que hablar de Ángela. Pero Kazu nunca entró en esa pelea. Nunca respondió con el mismo nivel de ruido. Hasta ahora. Y cuando alguien que estuvo callado tanto tiempo decide hablar, lo que dice no se puede ignorar. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué fue lo que reveló, cómo conecta con lo que Ángela está viviendo en este momento y por qué Pepe Aguilar, que ni siquiera ha dado declaraciones públicas esta semana, es una de las piezas centrales de todo lo que está pasando. Quédate hasta el final porque lo que viene después del minuto 15 cambia por completo cómo se lee esta historia desde el principio. El 3 de junio de 2025, una cuenta verificada en Instagram publicó un texto. No fue un video dramático, no fue una entrevista pautada con preguntas filtradas, fue un comunicado escrito con el tono de alguien que ya tomó la decisión de hablar y no necesita gritar para que la escuchen. Kazu. Ahí estaba su nombre, su foto, su voz traducida a palabras que en cuestión de minutos estaban siendo compartidas en todos los idiomas que existen en redes. Decía cosas que muchos ya sospechaban pero que nadie había confirmado con tanto detalle. Hablaba de cómo los últimos meses habían sido para ella, de cómo ciertos relatos que se construyeron en los medios no coincidían con lo que ella vivió en privado, de cómo hubo versiones que se vendieron como verdades sin que nadie le preguntara a ella si eso era lo que realmente pasó. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Los que llevaban meses siguiendo esta historia sabían exactamente de qué estaba hablando y a quién le estaba hablando sin decirlo. El timing de ese comunicado no fue accidental. Porque justo en la misma semana en que Kazu decidió romper el silencio, Ángela Aguilar desactivó su cuenta de Instagram. Sin aviso previo, sin mensaje de despedida, sin esas historias que los artistas suben cuando se van a tomar un descanso digital anunciado. Simplemente dejó de estar ahí. Y las redes hicieron lo que siempre hacen cuando alguien desaparece justo después de que algo explota, llenaron el vacío con teorías, con capturas, con timelines que ponían una cosa al lado de la otra para que el espectador sacara sus propias conclusiones. Los fans de Ángela salieron a decir que era una decisión personal, que tenía que ver con su salud mental, que no tenía nada que ver con Kazu. Pero el timín, ese maldito timín que en 2025 lo dice todo, hizo que esa explicación sonara vacía para millones de personas que estaban viendo la secuencia completa en tiempo real. Kazu publica su comunicado el 3 de junio. Ángela desactiva su Instagram el 4 de junio. Entre las dos cosas pasan menos de 24 horas. Eso no es coincidencia, es reacción.
Y cuando alguien reacciona tan rápido a algo que supuestamente no tiene nada que ver con ella, el público saca sus propias conclusiones sin necesidad de que nadie las escriba. Ahí es donde entra Pepe Aguilar. Porque mientras todo esto explotaba, mientras Caso hablaba y Ángela desaparecía, Pepe hizo algo que pasó casi desapercibido para los que no estaban prestando atención a los detalles. Subió una foto con su hija. Una foto tranquila, familiar, con un texto que hablaba de amor incondicional, de familia que siempre está, de protección que nunca falla. Nada que en papel suene extraño viniendo de un padre. Pero cuando ese padre es Pepe Aguilar y esa hija es Ángela y esa foto se sube en la misma semana en que Caso rompió el silencio y Ángela desactivó sus redes, entonces esa foto deja de ser una foto familiar y se convierte en un mensaje. Un mensaje dirigido a quien tenga ojos para leerlo. Pepe no mencionó a Caso, no mencionó el comunicado, no mencionó nada de lo que estaba pasando afuera. Pero la imagen lo decía todo. Yo estoy aquí. Mi hija está protegida. Lo que digan afuera no nos toca. Esa es la jugada. Defendió sin defenderse, respondió sin responder, mandó un mensaje sin tener que escribirlo. Y eso funciona cuando tienes el apellido y el peso mediático que tiene Pepe Aguilar. Pero hay algo más en todo esto que la mayoría de los análisis están dejando fuera. Algo que conecta el comunicado de Casu con la desaparición de Ángela y con la foto de Pepe de una forma que cuando lo ves junto, el mapa cambia por completo. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué Casu eligió este momento exacto para hablar? La respuesta es más estratégica de lo que pensaban. Porque Casu no habló en el momento del escándalo, no habló cuando todos esperaban que explotara, no habló cuando los titulares la necesitaban para generar clics. Habló cuando ella decidió que era el momento, cuando ya había construido su propia narrativa desde el silencio, cuando su carrera estaba más sólida que nunca y cuando hablar ya no era una necesidad emocional sino una decisión calculada. Eso es lo que muchos no están viendo. Casu esperó. Esperó hasta que su palabra tuviera más peso que cualquier titular. Y cuando habló, lo hizo sin gritar. Ahora viene la parte que nadie está contando con todos los detalles juntos. Porque para entender por qué el comunicado de Casu tiene el impacto que tiene, hay que entender todo lo que pasó antes, todo lo que se dijo sobre ella en los medios, todo lo que se construyó como narrativa oficial y que ella nunca validó con su silencio pero que tampoco tuvo las herramientas mediáticas para desmontar en tiempo real. Volvamos a noviembre de 2024. Nodal y Ángela anuncian su relación públicamente apenas semanas después de que Nodal terminara con Casu. La velocidad de esa transición fue lo primero que generó ruido. Los medios mexicanos, especialmente los programas de espectáculos más cercanos a la familia Aguilar, salieron a vender una historia muy específica. Que Nodal y Ángela se habían enamorado después de que él ya estaba separado de Casu, que no hubo traición, que todo fue limpio, que Casu lo entendía perfectamente porque ella también quería seguir adelante. Esa fue la versión oficial. La que Ventaneando repitió, la que ciertos periodistas defendieron en pantalla, la que se construyó para que el público no cuestionara demasiado los tiempos ni las formas. Pero Casu nunca confirmó esa versión. Nunca salió a decir que sí, que todo fue así, que ella estaba bien con cómo pasaron las cosas. Simplemente no dijo nada. Y su silencio fue interpretado por los medios como aceptación, como si no tener problemas públicos con la situación significara que estaba de acuerdo con la narrativa que otros estaban construyendo sobre su vida. Ahí es donde empieza el quiebre. Porque durante meses, Casu vio cómo se contaba una historia sobre ella sin que nadie le preguntara si esa historia era real. Vio cómo la pintaban como la que entendía, la que no hacía drama, la que dejaba ir sin problemas. Y mientras tanto, en privado, las cosas eran muy distintas. Eso es exactamente lo que su comunicado del 3 de junio vino a desmontar. No con gritos, no con acusaciones directas, sino con algo mucho más devastador. Con su propia versión de los hechos. Una versión que no coincide con la que vendieron durante meses en televisión. En el comunicado, Casu habla de cómo se sintió cuando vio que ciertos relatos sobre su vida privada estaban siendo contados en los medios sin su consentimiento, sin su participación, sin que nadie verificara con ella si lo que estaban diciendo era verdad. Habla de cómo hubo momentos en los que quiso responder pero eligió no hacerlo porque tenía una hija pequeña y porque sabía que entrar en esa guerra mediática iba a terminar afectándola a ella más que a nadie. Habla de cómo el silencio no siempre es aceptación, de cómo quedarse callada no significa estar de acuerdo, de cómo a veces el ruido ajeno no merece ni siquiera una respuesta porque responder es validar que esa conversación merece existir. Todo eso lo dice sin mencionar a Ángela, sin mencionar a Nodal directamente, sin mencionar a Pepe.
Pero el que lea ese comunicado sabiendo todo lo que pasó antes, sabe exactamente de qué está hablando y a quién le está hablando. Y ahí es donde el timing vuelve a importar. Porque Casu no publicó ese comunicado en un momento de crisis personal, no lo publicó cuando estaba débil o cuando necesitaba defenderse. Lo publicó desde una posición de fuerza. Publicó ese texto en la misma semana en que confirmó nuevas fechas de su gira, en la misma semana en que sus números de streaming siguen creciendo, en la misma semana en que su carrera está más sólida que nunca sin necesidad de estar en el centro del escándalo. Eso cambia todo. Porque cuando alguien habla desde la debilidad, el público lo lee como desahogo. Cuando alguien habla desde la fuerza, el público lo lee como declaración de hechos. Y lo que Casu dijo tiene peso de declaración de hechos. Los fans de Ángela intentaron minimizar el impacto del comunicado diciendo que Casu estaba buscando atención, que quería volver a ser relevante, que necesitaba el escándalo para mantenerse vigente. Pero esa narrativa no pegó. No pegó porque los números de Casu hablan solos. No necesita el escándalo para llenar recintos, no necesita a Nodal para que su música suene, no necesita estar en portadas para que la gente la siga. Lo que necesitaba era contar su versión sin que nadie la interrumpiera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras todo eso pasaba, Ángela desapareció de Instagram. Y esa desaparición generó más preguntas de las que respondió. Porque si realmente no tenía nada que ver con el comunicado de Casu, ¿por qué desactivar la cuenta justo al día siguiente? Si realmente era una decisión personal relacionada con su salud mental, ¿por qué no avisar antes? ¿Por qué no dejar un mensaje explicando que se iba a tomar un descanso? Los artistas que se van de redes por salud mental lo anuncian. Suben una historia, escriben un texto, le avisan a su público que van a estar fuera por un tiempo. Ángela no hizo nada de eso. Simplemente desapareció. Y cuando alguien desaparece sin explicación justo después de que algo explota, el público llena ese vacío con lo único que tiene: especulación. Las teorías empezaron a circular de inmediato. Que Ángela no pudo soportar la presión de lo que Casu había dicho, que su equipo le recomendó salirse para evitar más comentarios negativos, que Pepe le pidió que se alejara de las redes hasta que todo se calmara. Ninguna de esas teorías está confirmada, pero todas tienen algo en común. Todas asumen que la desaparición de Ángela tiene que ver con Casu. Y cuando millones de personas están haciendo esa misma conexión al mismo tiempo, ya no importa si es verdad o no. Lo que importa es que la narrativa cambió. La que antes era pintada como la víctima que se quedó atrás ahora es la que habla desde la fuerza. Y la que antes era pintada como la ganadora ahora es la que desaparece sin explicación. Eso es un cambio de poder narrativo. Y ese cambio no se revierte con una foto de Pepe ni con un comunicado genérico del equipo de Ángela. Se revierte con hechos, con acciones, con presencia. Y hasta ahora, la única que está presente es Casu. Hay algo más que vale la pena señalar antes de seguir. En los días posteriores al comunicado de Casu, varios periodistas que antes defendían la versión oficial de Nodal y Ángela empezaron a cambiar su discurso. No de forma abierta, no con disculpas ni rectificaciones, sino con silencios muy elocuentes. Dejaron de hablar del tema. Dejaron de defender a Ángela con el mismo entusiasmo de antes. Dejaron de repetir la narrativa de que todo había sido limpio y transparente. Y ese silencio dice más que cualquier declaración. Porque cuando los medios que te defendían dejan de defenderte, es porque la narrativa que vendían ya no se puede sostener. Es porque el público ya no se la cree. Y en 2025, cuando el público no se cree algo, los medios tradicionales pierden el poder de imponerlo. Pepe Aguilar sabe eso. Por eso su jugada no fue salir a dar entrevistas, no fue mandar comunicados, no fue poner a su equipo de prensa a trabajar en desmentidos. Su jugada fue subir una foto con su hija y dejar que esa imagen hablara sola. Yo estoy aquí. Mi familia está unida. Lo que pase afuera no nos toca. Esa es la estrategia de alguien que entiende perfectamente cómo funciona la comunicación en esta época. No peleas en el terreno donde perdiste. Peleas en el terreno donde todavía tienes control. Y Pepe tiene control sobre su imagen de padre protector, sobre su narrativa de familia unida, sobre su figura de patriarca que defiende a los suyos sin necesidad de gritar. Pero esa estrategia tiene un límite. Funciona mientras el público no tenga acceso a información que la contradiga. Funciona mientras la otra parte no hable. Y Casu acaba de hablar. Y lo que dijo no se puede borrar con una foto familiar. Ahora viene la parte que todavía no conté y que cambia cómo se entiende todo lo anterior. Porque hay un detalle en el comunicado de Casu que pasó desapercibido para muchos pero que los que leyeron con atención lo vieron clarísimo.
Casu menciona que hubo versiones de su vida privada que se contaron en los medios sin que nadie verificara con ella si eran ciertas. Versiones que la afectaron, que afectaron como la gente la veía, que construyeron una imagen de ella que no coincidía con lo que realmente estaba viviendo. Y menciona específicamente que esas versiones vinieron de lugares que ella no esperaba. De fuentes que tenían acceso a información que solo alguien muy cercano podría haber sabido. Ahí está la bomba. Porque lo que Casu está diciendo sin decirlo directamente es que alguien de su círculo cercano filtró información a los medios. Alguien que sabía cosas que solo se saben en privado. Alguien que tenía acceso a su vida de una forma que requiere confianza. Y esa información fue usada para construir una narrativa que a ella la dejaba en un lugar incómodo mientras otros quedaban bien parados. ¿Quién tenía ese acceso? ¿Quién tenía esa información? ¿Quién se beneficiaba de que esa narrativa se contara de esa forma específica? Las redes ya están haciendo esas preguntas. Y las respuestas que están circulando apuntan todas al mismo lugar. Al entorno de Nodal. Al equipo que maneja su imagen. A las personas que tenían interés en que la separación se viera limpia, en que Ángela no quedara como la tercera en discordia, en que Casu apareciera como alguien que entendía y aceptaba sin drama. Casu nunca dijo que aceptaba. Simplemente no dijo nada. Y su silencio fue usado como validación de una historia que nunca fue suya. Eso es lo que el comunicado del 3 de junio vino a desmontar. Y eso es lo que tiene a Ángela desaparecida de redes y a Pepe subiendo fotos familiares como escudo. Porque cuando la narrativa que construiste durante meses se cae, lo único que te queda es proteger la imagen que todavía puedes controlar. Y en este momento, lo único que la familia Aguilar puede controlar es su propia narrativa interna. La externa ya se les fue de las manos. Hay un paralelo que vale la pena hacer aquí. Cuando Shakira pasó por su separación de Piqué, los medios también intentaron construir una narrativa específica. Intentaron pintarla como la que perdió, la que se quedó sola, la que no pudo sostener su matrimonio. Pero Shakira no entró en esa pelea. No dio entrevistas dramáticas, no hizo declaraciones públicas defendiendo su versión. Hizo música. Y esa música contó su historia mejor que cualquier entrevista. Sacó un disco que rompió todos los récords de streaming, llenó estadios en todo el mundo, y dejó que los números hablaran por ella. La narrativa que los medios intentaron vender se cayó sola porque la realidad de los números era más fuerte que cualquier titular. Casu está haciendo algo parecido. No está peleando en el terreno de los medios tradicionales, no está dando entrevistas en programas de espectáculos, no está compitiendo por portadas. Está dejando que su carrera hable por ella. Está llenando fechas, está creciendo en streaming, está construyendo una base de fans que no necesita que los medios le digan quién es porque ellos ya lo saben. Y cuando llegó el momento de contar su versión, lo hizo en sus propios términos. Con un comunicado directo, sin intermediarios, sin filtros. Y ese comunicado tiene más peso que cualquier entrevista pautada porque viene de ella sin edición. Ángela no tiene esa misma posición. Ángela depende de la imagen que su familia construyó para ella, depende de los medios que la defienden, depende de la narrativa que otros cuentan sobre ella porque su carrera todavía no tiene el tamaño para sostenerse sola sin ese aparato. Y cuando esa narrativa se cae, lo que queda es una artista joven que todavía no sabe cómo manejar la presión de estar en el centro de un escándalo que no puede controlar. Y por eso desaparece. Porque no tiene las herramientas para enfrentarlo de frente. Pepe sí tiene esas herramientas. Pepe lleva décadas en esta industria, sabe cómo manejar crisis, sabe cómo proteger a su familia, sabe cómo usar su imagen de patriarca para blindar a los suyos. Pero hay algo que Pepe no puede controlar. No puede controlar lo que Casu dice. No puede controlar cómo el público recibe lo que Casu dice. Y no puede controlar el hecho de que la narrativa que él ayudó a construir durante meses acaba de quedar expuesta como incompleta en el mejor de los casos y como falsa en el peor. Y ahora viene lo que todavía no dije y que conecta todo lo anterior de una forma que cuando lo vean van a entender por qué esta historia no termina aquí. Porque hay algo más que está pasando detrás de todo esto. Algo que tiene que ver con los próximos pasos legales entre Casu y Nodal. Algo que podría cambiar por completo el rumbo de esta historia en las próximas semanas. Y ese algo tiene nombre, tiene fechas, y tiene consecuencias que van mucho más allá de un comunicado en redes. Según fuentes cercanas al entorno legal de Casu, estaría preparando una serie de movimientos formales relacionados con la custodia de su hija y con los acuerdos económicos que tiene con Nodal. Esos movimientos no son públicos todavía, no han sido confirmados oficialmente, pero las personas que siguen este tema de cerca en Argentina están hablando de eso desde hace semanas.
Y si esos movimientos se concretan, lo que viene después va a generar mucha más conversación que cualquier comunicado en Instagram. Porque una cosa es contar tu versión en redes. Otra muy distinta es llevar esa versión a un tribunal. Y si Casu da ese paso, todo lo que se dijo en los medios durante meses va a tener que probarse con documentos, con fechas, con hechos verificables. Y ahí es donde las narrativas construidas con buenas relaciones públicas se caen. Porque en un tribunal no importa cuántos periodistas te defienden. Importa lo que puedas probar. Nodal y su equipo saben eso. Por eso el silencio de su lado también es estratégico. Por eso no han respondido al comunicado de Casu, por eso no han salido a desmentir nada, por eso están dejando que el ruido se apague solo. Porque responder sería validar que haya algo que responder. Y en este momento, su mejor jugada es esperar a que todo se enfríe antes de que escale a un terreno donde ya no se puede controlar con imagen. Pero Casu no parece tener prisa. Casu parece estar jugando una partida mucho más larga. Y eso es lo que más incomoda. Porque alguien que espera, que planifica, que habla solo cuando tiene algo que decir, es alguien que no está reaccionando. Es alguien que está actuando. Y entre reaccionar y actuar hay una diferencia enorme. La gente que lleva tiempo siguiendo esta historia ya lo vio venir. Sabían que Casu iba a hablar en algún momento. Sabían que su silencio no iba a durar para siempre. Sabían que cuando hablara, iba a cambiar todo. Y tenían razón. El comunicado del 3 de junio cambió la conversación. Ángela desapareció de redes. Pepe subió una foto familiar. Nodal se quedó callado. Y Casu sigue adelante con su carrera como si nada de esto la tocara. Porque al final, esa es la jugada más poderosa. No dejarte tocar por el ruido. No necesitar la validación de los medios. No depender de que otros cuenten tu historia. Contarla tú cuando decides que es el momento. Y dejar que los hechos hablen más alto que cualquier titular. Esta historia no terminó. Casu tiene más que decir. Ángela va a tener que volver a las redes en algún momento. Pepe va a tener que decidir si sigue defendiendo en silencio o si da un paso al frente. Y Nodal va a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que se construyó durante meses y que ahora está siendo cuestionado desde adentro. Los próximos días van a ser clave. Porque lo que pase en los tribunales, si es que pasa, va a definir mucho más que una custodia o un acuerdo económico. Va a definir quién tiene la verdad de su lado cuando ya no se puede esconder detrás de comunicados y fotos familiares. Y esa verdad, cuando salga, va a ser imposible de ignorar.